Tengan todos muy buenos días. Sean todos y cada uno muy, pero muy bienvenidos. Me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Yo quiero que sepan que el único deseo que tenemos es poder compartir con ustedes esta bendita, esta preciosa palabra de Dios, esta palabra que da vida. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Primeramente libres de la condenación eterna, pero también libres del poder del pecado, pero también libres del egoísmo para poder amar a Dios como Él se merece. Amén. Yo quisiera que el día de hoy me acompañaran al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Proverbios, capítulo 28, verso 13, en donde quisiera que leamos todos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero leerlo de nuevo, es más, lo leamos todos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El día de hoy yo quisiera compartir con la ayuda de Dios, su Santo Espíritu y su palabra, la segunda parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado ¿cuál es tu actitud ante el pecado? ¿Cuál es la razón por la que estamos compartiendo estas enseñanzas? La razón la decíamos en nuestra enseñanza anterior, y es porque al platicar con las personas en lo personal, citas personales, puedo ver cómo Dios ha estado hablando al corazón de personas en este lugar. Es más, decíamos que aquí hay personas a quienes Dios en su gran amor y misericordia les ha estado confrontando con sus pecados, al igual que lo hizo con aquel joven rico de la Biblia. A través de estas pláticas personales me doy cuenta de que hay personas que han entendido cuáles son sus pecados, pero también han entendido contra quién han pecado. Han entendido que han pecado contra Dios y que han pecado contra su prójimo. Y puedo ver en ellos vergüenza y pesar por haber pecado contra Dios y sus prójimos. Y puedo ver cómo en ellos hay un anhelo, un clamor, como el de aquel carcelero de la ciudad de Filipos: hermano, pastor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y decíamos en nuestra reunión anterior que aunque la salvación o el perdón de todos nuestros pecados se obtiene solamente por la fe en Jesús, en su persona y en su obra redentora al morir y resucitar por nosotros. Sin embargo, óigase bien, en la Biblia, en la palabra de Dios, ahí podemos ver cómo Dios nos indica cuál debe ser nuestra actitud acerca o con respecto de nuestros pecados cuando venimos ante la presencia de Dios, confiando en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ya lo leímos en el libro de Proverbios 28:13, cómo Dios nos dice a través del escritor de Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta o los abandona, como se puede leer literalmente en otras versiones, alcanzará misericordia. ¿Por qué razón Dios tiene que decirnos estas cosas? ¿Por qué razón Dios tiene que advertirnos al respecto? Porque Dios sabe que hay dos actitudes en la persona, en el ser humano, que ha sido convencido de pecado por Dios, por medio de su Santo Espíritu y su palabra.
Dios sabe que hay dos actitudes de las cuales una es incorrecta y la otra correcta. Cuidado, una es incorrecta y la otra correcta. ¿Cuáles son estas dos actitudes? Decíamos, la primera, la incorrecta, por cierto, es callar. Es callar nuestro pecado delante de Dios, o lo que es peor, tratar de encubrir el pecado delante de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la segunda actitud? La correcta es confesar nuestros pecados a Dios y abandonarlos o apartarnos. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y el propósito de estas enseñanzas es que cada uno de ustedes pueda examinarse a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, cuál es su actitud ante esos pecados que Dios le ha estado mostrando a través de la Biblia. Y que usted no solamente pueda ver cuál es su actitud, sino que usted pueda, al examinarse a usted mismo o a usted misma, usted pueda ver en qué grupo de personas está, porque solo hay dos. Si está en el grupo de las personas que encubren su pecado, o callan su pecado delante de Dios, o está delante del grupo de personas que han confesado su pecado a Dios, apartándose o abandonándolos con la ayuda de Dios para alcanzar misericordia. Rápidamente diremos que en nuestra enseñanza anterior hablábamos de esta primera parte de este verso, que es: el que encubre su pecado no prosperará. Y decíamos que encubrir es esconder, es ocultar, es disimular. Encubrir el pecado es esconderlo, ocultarlo o tratar de disimularlo delante de la presencia de Dios o de la persona de Dios y las personas que nos rodean. Pero sobre todas las cosas es rehusar, es negarse a reconocerlo y confesarlo delante de Dios. Rápidamente decíamos que habían 5 formas de hacerlo, de encubrir el pecado. La primera era escondiéndose para que no le viesen, es decir, cometiendo el pecado de manera oculta, cuando nadie le ve, donde nadie le ve. Y es la forma más común de hacerlo. La segunda era no responsabilizándose por sus pecados. ¿Lo recuerdan? La tercera era minimizándolos, o haciéndolos ver como algo no tan grave, cuando son realmente graves ante Dios. La cuarta era dando una falsa imagen de sí mismos, fingiendo, poniéndose una máscara. Y la última era, ¿cuál era la última? ¿Quién se acuerda? No acercándose al ministro o al pastor para ser ministrados. ¿Por qué? Porque no quieren que sus pecados sean descubiertos. Y Dios decía: los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Y qué es no prosperar? No tendrán éxito, así de sencillo. Olvídese, no tendrá éxito en lo que emprenda. O también no prosperarán, no tendrán bendiciones de parte de Dios. No serán beneficiados por Dios, o no recibirán ningún bien o favor o ayuda de parte de Dios. Yo creo que la verdad, después de la condenación eterna en el infierno, lo peor que le puede pasar a una persona es que aquí en la tierra, en esta vida, no pueda recibir o no haya bendición de parte de Dios para ellos, aparte de la lluvia que Dios envía, ¿verdad? Y aparte de las misericordias básicas que Dios tiene. El día de hoy, en esta segunda parte de la enseñanza, o de esta serie de enseñanzas, yo quisiera hablar acerca de la segunda parte de Proverbios 28:13, que es: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en la enseñanza de hoy quisiera centrarme específicamente en el acto de la confesión de pecados, en el acto de la confesión de pecados. Juan Bunyan, el escritor del muy conocido libro El progreso del peregrino, escribió
lo siguiente: solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y de la misma manera, solamente hay un camino hacia el Salvador para ser perdonado. Lo repito, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y de la misma manera, solamente hay un camino hacia ese Salvador para ser perdonados. ¿Cuál es ese camino? Bueno, la respuesta la encontramos aquí mismo en la Biblia, en muchos textos. Pero yo quisiera citar 3 textos. El primero, ya lo citamos. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Pero qué dice? Mas el que ¿qué? El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. De igual manera, en la primera epístola universal del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el verso 9, leemos lo siguiente. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y qué, y limpiarnos de toda maldad. Quiero que lo leamos de nuevo. Dice: sí que si confesamos nuestros pecados, fíjese bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y qué, y limpiarnos de toda maldad. Y esto lo podemos ver en la vida de un hombre conocido como el rey y salmista David, en el Salmo capítulo 32, verso 3 al 5, el cual ya hemos compartido anteriormente. Y quiero compartirlo de nuevo porque es un ejemplo de esta gran verdad que vamos a estar estudiando. Dice el salmista a Dios: mientras callé, fíjese bien, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero mire lo que dice el verso 5. Mire lo que dice David en el verso 5. Dice: mi pecado, ¿qué? Te declaré. ¿Y qué más dice? Y no encubrí. ¿Qué? Mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos en la Biblia, en la palabra de Dios y en la vida de este hombre David, cómo el camino hacia el Salvador para ser perdonado es confesar nuestros pecados a Dios, confiando en Jesús, en la persona de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y lo que Él hizo al morir en nuestro lugar y al resucitar con poder al tercer día. ¿Sí queda claro? ¿Por qué esta enseñanza? No solamente porque Dios está tratando con personas, sino porque tengo un temor fruto de la experiencia en la administración pastoral, de que muchas personas que ya han reconocido sus pecados, que han reconocido su maldad, que han reconocido cómo con su pecado han ofendido y han lastimado a Dios y a su prójimo, quieran alcanzar el perdón de Dios tratando primero de cambiar sus vidas en sus fuerzas, es decir, dejando de hacer lo malo para después de un tiempo de dejar de hacer lo malo en sus fuerzas, lo cual no es posible, pero con solo el hecho de disminuir el número de pecados cometidos, ellos creen que eso
ya les da el derecho de venir delante de Dios a confesar sus pecados, porque no están tan sucios, porque no han estado ofendiendo tanto a Dios. Y por eso Dios seguramente les va a recibir en su presencia para escuchar su confesión de pecados. ¿Sí me explico? Es como un tiempo, no lo sé, un tiempo de autorreforma. La gente dice, bueno, en estos meses voy a esforzarme para no cometer tantos pecados, para no ofender tanto a Dios, de modo que cuando venga delante de la presencia de Dios, no venga tan sucio, no venga tan lleno de pecados, o no haya ofendido tanto a Dios. Y Dios seguro estoy que por eso me va a recibir. No, ese no es el camino. Ese no es el camino. Tampoco el camino es el que muchas personas toman al reconocer sus pecados, al reconocer su condición espiritual de pecadores, culpables, perdidos, pero que ante la tristeza por haber ofendido a Dios y haber lastimado a Dios con sus pecados y a su prójimo, lo que ellos hacen es de inmediato quieren restituir. Ellos quieren restituir con Dios, empezando a hacer lo bueno, dejando de hacer lo malo y empezando a hacer lo bueno, empezando a hacer eso que ellos ya han aprendido que agrada a Dios. Ojo, en ambos casos está faltando lo que Dios nos muestra en su palabra y lo que vemos en la vida de David, que es primordial, juntamente con la fe en Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador para ser salvos. ¿Y qué es eso que está faltando en ambos ejemplos que he puesto? Lo que está faltando es venir a Dios con un corazón contrito y humillado a confesar sus pecados a Dios primeramente. Amén. Para después suplicar perdón, para después suplicar misericordia. En otras palabras, no es tratando de vivir una vida mejorada por un tiempo, ¿verdad? Lo cual nos va a permitir venir delante de la presencia de Dios porque nos hemos portado mejor o nos hemos portado bien durante estos meses, ni tampoco es dejar de hacer lo malo de inmediato y aprender a hacer lo bueno. Eso viene después. ¿Después de qué? Después de la confesión, después de la súplica de perdón, con un corazón lleno de fe en Jesús. Amén. Por eso es que vamos a hablar de la confesión. Yo quiero decirles que la confesión de pecados a Dios para perdón de todos ellos es algo que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento. Es más, es algo que Dios estableció desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos leer en la Biblia cómo el 10º día del 7º mes del año del calendario judío, el cual era el día más importante para la nación, porque era el día de la expiación o del Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre obtenida de los sacrificios del becerro y del cabrito para hacer expiación por los pecados del sumo sacerdote y del pueblo, para conseguir el perdón de los pecados del sumo sacerdote y del pueblo, mientras estaba ofreciendo el sacrificio y rociando la sangre, durante esta ofrenda de expiación por los pecados, el pueblo estaba confesando a Dios sus pecados. En el libro de Levítico, capítulo 16, verso 20 y 21, podemos leer acerca de esta ofrenda de la expiación. Dice: cuando hubiere acabado, hablando del sacerdote, de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, dice, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará, dice, sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. ¿Por qué? Por mano de un hombre destinado para ello. Entonces fíjese bien, aquí podemos ver como el día de la expiación o el día de Yom Kippur, que hacía el sacerdote, ponía sus dos manos sobre la cabeza de este cabro macho, ¿verdad? Para entenderlo, y confesaba a él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, pero afuera estaba el pueblo. Mientras Aarón hacía esto, afuera estaba el pueblo también confesando todos sus pecados a Dios. Ahora bien, ¿qué es confesar? Si vamos a hablar de la confesión, y en este caso de la confesión de pecados, ¿qué es confesar? Bueno, confesar es manifestar, es decir, es declarar o revelar algo que se había mantenido en oculto. ¿Sí queda claro? En este caso es manifestar o declarar o revelar todos aquellos pecados que se han mantenido ocultos. ¿A quién? En primer lugar a Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque contra Dios hemos pecado, como veremos más adelante. Yo quiero decirles que aquí la palabra confesar, el término confesar, más el que los confiesa, ese término literalmente significa decir lo mismo. Oiga bien lo que significa confesar. Es decir lo mismo. Es decir lo mismo que otra persona. En nuestro caso, confesión o confesar es decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados. Amén. En otras palabras, si Dios a algo que nosotros hemos estado cometiendo le llama pecado y le pone nombre a ese pecado, confesar ese pecado es llamarlo por el mismo nombre con que Dios lo llama. No sé si me explico. En otras palabras, confesión no es llamar al pecado una atadura, porque Dios no dice lo mismo. Dios no le llama al pecado atadura. Confesar nuestros pecados no es llamarle espíritus a nuestros pecados, porque Dios no le llama espíritus a nuestros pecados. Confesar nuestros pecados no es decirle a Dios, es que Señor, mira esta área de mi vida, porque Dios al pecado no le llama área de nuestras vidas. Confesión o confesar nuestros pecados a Dios es llamar a los pecados con el mismo nombre que Dios le llama. No sé si me explico. Y eso es muy importante. Muy importante. Es decir lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados. Para eso, obviamente, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Para estar en sintonía con Dios, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. ¿Y cómo Dios ve el pecado? ¿Cómo Dios ve el pecado? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cómo ve Dios el pecado? Como algo terrible. Claro, como una abominación, es decir, como algo que Él aborrece, como algo que Él rechaza. Pero Dios no solo ve nuestros pecados, porque así ve Dios el pecado. Cuando yo digo que Dios ve el pecado como terrible o como abominable, como algo que Dios rechaza o aborrece, yo quiero decirles que Dios... O sea, tenemos que estar en sintonía con Dios. Y si Dios ve así el pecado, que además yo agregaría, Dios ve el pecado como algo muy grave, para poder confesar, para poder decir lo mismo que Dios, tenemos que ver nuestros pecados de la misma forma que Dios ve los pecados. ¿Y cómo ve Dios los pecados? Como ya dijimos. Entonces, ¿cómo ve Dios nuestros pecados? De la misma manera. Como algo terrible, como algo abominable, como algo que Dios aborrece, como algo que Dios rechaza, como algo muy grave. Amén.
De modo que si nosotros primeramente no estamos viendo el pecado como Dios lo ve y no estamos llamando al pecado como Dios lo llama, y cuando venimos a manifestar nuestros pecados delante de Dios, no estamos diciendo lo mismo, porque confesar, recuerden, es literalmente decir lo mismo, entonces es mentira. No estamos confesando nada. ¿Sí se entiende? ¿Cuántas personas vienen delante de la presencia de Dios? Vamos a ver. ¿Cuántas personas vienen delante de la presencia de Dios a recibir a Jesús como su Salvador? Hay millones de personas de ellas. ¿Qué es lo que estas personas hacen para comenzar? ¿Quién me quiere decir qué es lo que estas personas hacen? Yo lo hice, yo sé lo que hacen, yo lo hice. Pero ¿quién de los que está aquí, que también lo hizo, quiere contestar o contarnos acerca de su experiencia? Repiten una oración: Señor, reconozco que soy pecador, pero Señor, te pido perdón, y te suplico que me recibas como tu hijo, que me hagas tu hijo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Ya esa persona repitió esa oración o con alguna otra modificación y ya es salvo. Yo pregunto, ¿en qué lugar de la Biblia dice: mas el que repitiere esta oración y creyere en Jesús será salvo? ¿A dónde dice? Por favor, muéstrenmelo. No lo he leído. Confesión. ¿A dónde está la confesión? No hay confesión. Lo que hay es una repetición. Hay una repetición de palabras que muchas veces la persona ni entiende lo que está diciendo. Cuando la persona dice soy pecador, en ningún momento está consciente él o ella de cuáles son sus pecados por nombre, de contra quién ha pecado contra Dios y su prójimo, de por qué ha pecado contra Dios y su prójimo: por egoísta, por rebelde, por ingrato, por ingrata. En ningún momento piensa en eso. Es más, en ningún momento esa confesión va acompañada de vergüenza. En ningún momento esa repetición, porque no es confesión, esa repetición de esa oración va acompañada de vergüenza, de tristeza o de pesar o de dolor por haber pecado contra Dios y su prójimo. ¿Sí o no? Se los digo por mi caso personal. Cuando yo lo hice por primera vez, en ningún momento fue una confesión, fue una repetición. Y en ningún momento reconocí mis pecados, o cómo había pecado contra Dios y mi prójimo, o cuáles eran las razones. Nunca vi mi egoísmo, nunca vi mi rebeldía, mi ingratitud. Y es más, nunca vi lo que mis pecados le ocasionaban a Dios, ese dolor en el corazón de Dios, nunca lo vi. Nunca vi el dolor de mi prójimo por causa de mis pecados, nunca lo vi. Por eso es que nunca hubo un arrepentimiento. Y por eso es que nunca hubo una fe verdadera de salvación. Y por eso es que no me salvé cuando hice esa oración, sino hasta 4 años después. Cuidado. Después de entender lo que es confesar, entendemos que muchas personas basan su salvación en una oración sin confesión. Y lo repito. El problema es que millones de personas hoy en día están basando su salvación en una oración sin confesión. Y Dios nos dice: mas el que confiesa sus pecados. Si confesamos nuestros pecados. Y David dice: mi pecado te declaré. ¿Cómo hacerlo? Yo quiero decirles que esta confesión no es una mera repetición de palabras ante la evidencia clara de que hemos pecado ante Dios y que somos culpables ante Dios, y por tanto, si morimos en ese estado de práctica de pecado,
seremos condenados por un Dios justo al infierno eterno. No, no es una mera repetición de una oración ante el temor de irnos al infierno. No, tampoco debemos hacerlo como un acto formal. Qué triste que ya no solamente no hay confesión al hacer esa oración, sino que en muchos lugares se le pide a la persona que ni siquiera repita algo. Yo he sabido de predicadores que le dicen a la multitud, mire, usted ni siquiera tiene que repetir conmigo esta oración si no quiere. Nada más ahí en su asiento donde está, después de que yo haga la oración o diga la oración, usted nada más si está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y ha hecho esa oración en su mente, levante su mano. O sea, la gente ya ni siquiera tiene que repetir, que decir nada. Otros pastores han llegado al extremo de decir, bueno, si usted ahí en su silla, ¿verdad?, está de acuerdo con lo que yo digo y quiere ser salvo, o sea, solamente asienta con su cabeza, o sea, no tiene ni siquiera que repetir nada ni levantar la mano, solamente hágale así con su cabeza y yo desde aquí me voy a dar cuenta, ¿verdad?, que está sintiendo con su cabeza, y luego dicen amén, gloria a Dios, y si como no, aquí hay otro, amén, gloria a Dios. Ya no tiene ni siquiera que repetir la oración. Si repetir la oración no era confesión, menos desde tu silla solo sentir con tu cabeza o levantar la mano que estás de acuerdo con lo que se dijo en esa oración. Un escritor dijo muy acertadamente, tenga cuidado con esa confesión barata. Tenga cuidado con esa confesión barata. Una confesión que es solo de labios para afuera. Una confesión en donde se dice, Señor, he pecado, perdóname. ¿Por qué razón? Dice el escritor. Porque el decir, Señor, he pecado, perdóname, no es confesión. No es confesión. Óigalo bien. Es más, este escritor se atreve a decir, y yo creo que es correcto, por eso lo voy a citar. La verdadera confesión te va a costar algo. La verdadera confesión te va a costar algo. La verdadera confesión cuesta un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Y continúa escribiendo. Y esto no significa que debemos hacer penitencias o que debamos ganarnos el perdón de Dios, sino que significa que estamos tan quebrantados, óigalo bien, significa que estamos tan quebrantados por nuestros pecados que no podemos ocultarle nada a Dios. ¿Sí se entiende? De modo que yo quisiera, como parte de esta enseñanza, compartir con ustedes qué es lo que la palabra confesar implica. Y hay 9 aspectos que en la palabra hebrea que se usa para confesar, hay 9 aspectos que yo quisiera revisar uno por uno. Y quiero decirles que la palabra confesar en el hebreo implica o conlleva primeramente un reconocimiento de nuestros pecados. Un reconocimiento de nuestros pecados. Antes de esa confesión, primeramente debe de haber un reconocimiento de nuestros pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo. O como podríamos llamarle, la palabra confesar en hebreo conlleva o implica primeramente admitir nuestros pecados. Admitir no solo nuestros pecados o reconocer nuestros pecados, sino también, ojo, admitir y reconocer nuestra culpa. Amén.
Si una persona no ha reconocido sus pecados y que es culpable, si una persona no ha admitido sus pecados y que es culpable, esta persona está lejos de una confesión a Dios. Lejos de una confesión a Dios. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ese reconocimiento de nuestros pecados y de nuestra culpa, o a admitir nuestros pecados y nuestra culpa? Mediante dedicar un tiempo, cosa que la gente ahora no tiene tiempo, mediante dedicar un tiempo para hacernos un examen honesto, o para examinarnos a nosotros mismos honestamente, para examinar nuestros pensamientos, o cuáles han sido nuestros pensamientos, cuáles han sido nuestros sentimientos hacia otros, cuáles son las palabras que salen de nuestra boca. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? ¿Y cuáles han sido nuestros hechos o nuestras obras o nuestra manera de actuar desde que Dios nos hace responsables moralmente a la edad de 10, 11 años hasta ese día en que estamos dispuestos a examinarnos a nosotros mismos? Amén. Yo quiero decirles que este reconocimiento o reconocer nuestros pecados y admitir nuestros pecados o nuestra culpa es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios al pueblo de Israel y por ende también es un mandato de Dios a toda persona que ha pecado. Este era un mandato de Dios al pueblo de Israel que había pecado contra Dios como un requisito para ese acercamiento, para restaurar esa relación entre ellos como pueblo de Israel que había pecado contra Dios y un Dios santo. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, en el verso 13, óigalo bien. Jeremías capítulo 3, verso 13. ¿Qué dice Dios al pueblo de Israel? Léalo conmigo. Dice, reconoce pues tu maldad. ¿Por qué? Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Yo quiero que veamos de nuevo la primera parte. ¿Qué le manda Dios al pueblo que ha pecado contra él? Lo primero que le dice es esto: reconoce. Reconoce pues tu maldad. ¿Por qué? Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fíjese bien en el verso 14, ¿qué les dice? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Pero veamos en el verso 13, ¿qué es necesario antes de la conversión? Es necesario que reconocer la maldad, nuestra maldad, nuestros pecados que hemos cometido contra Dios y nuestro prójimo. En el Salmo 51, capítulo 3, podemos ver cómo David, como parte de su confesión ante Dios y su súplica de perdón, él reconoce sus pecados, admite sus pecados y su culpa. Salmo capítulo 51, verso 3. ¿Qué dice este hombre ante Dios? Señor, mira cómo Betsabé se fue a bañar donde yo podía verla. Mira cómo esta mujer pervertida me provocó, Señor, a codicia. Mira, Señor, cómo caí por culpa de esta mujer. Y mira todo lo que luego tuve que hacer para tratar de cubrir mi pecado. No. ¿Qué dice David? ¿Sabe qué dice? Porque yo reconozco que mis rebeliones. Él no está culpando a nadie. Él no se está justificando. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Y qué más dice? Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Señor, es tanta la vergüenza que siento, es tanto el pesar que siento por haber pecado contra ti, que mi pecado cometido viene a mi mente una y otra vez. De modo que mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Entonces,
según la palabra hebrea, confesar conlleva o implica primeramente ¿qué? Un reconocimiento de nuestros pecados. Y los pecados tienen nombres, ojo. En la Biblia encontramos los pecados por nombre. Segundo, la palabra confesar en hebreo conlleva no solamente una confesión, óigalo bien, no solamente una confesión llamando a nuestros pecados como Dios los llama, porque los vemos como Dios los ve, sino también que esa confesión nace o brota de un corazón contrito y humillado. ¿Cómo ven? No solo es cuestión de decir, ya entendí, claro está. Y de nuevo, se vuelve a repetir mecánicamente, cumpliendo los requisitos bíblicos. Pero no es algo más que una oración mecánica que sale de la mente. Porque hay personas muy inteligentes, dotadas de una gran inteligencia por Dios. Hay mentes brillantes que son capaces de venir delante de Dios y de confesar sus pecados delante de Dios, reconociendo que han pecado, reconociéndose culpable, llamando su pecado o a su pecado como Dios lo llama. Pero todo salió de aquí arriba, todo salió de la mente. De una mente brillante, no de un corazón contrito y humillado. ¿Sí se entiende? Tú puedes oír una persona que allá en su silla, o no sé, o pasa a algún lugar específico y de rodillas puede decir, oh Señor, reconozco delante de tu santa y soberana presencia que he pecado, Señor. Señor, mira mis pecados delante de tu presencia. Adulterio, codicia, lujuria, lascivia, amargura, fornicación, envidia. Señor, mira la mentira que ha salido de mis labios inmundos. Mira la maldad que ha salido de mi corazón putrefacto, Señor. Señor, es que mira, Señor, cómo yo he robado. Señor, mira, Señor, mi vanidad, mi orgullo. Señor, mira mi amargura, Señor. Mira mi amargura que me ha llevado a no querer perdonar. Señor, mírame. Aquí estoy desnudo delante de tu presencia. Y cualquiera que lo oye dice, qué linda oración. Seguro estoy que Dios ahorita desde los cielos está concentrado en la oración de este hombre o de esta mujer. Seguro que este hombre ahorita Dios lo va a perdonar. Pero todo esto salió de una mente brillante, no de un corazón contrito y humillado. Cuidado. ¿No les recuerda a ustedes este tipo de confesión que acabo de decir? A la confesión de aquel hombre, de aquel fariseo que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. En el templo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, Señor, como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. La oración que te acabo de decir, fruto de mi inventiva o de mi invención, ¿verdad? Un invento mío, y la oración que te acabo de leer de este fariseo, tienen algo en común. Salieron de una mente brillante, pero no salieron de un corazón contrito y humillado. ¿Sí o no? No salieron de un corazón contrito y humillado. Cuidado. La confesión es una manifestación. Es una manifestación. Es un clamor. Es un clamor.
Es un declarar a Dios algo que se ha mantenido o se había mantenido en lo oculto, pero que nace de un corazón contrito y humillado. ¿Y ese corazón por qué está contrito y humillado? ¿Porque se vira al infierno? No. Porque ahora más que nunca está claro de cómo con sus pecados ha ofendido a Dios, ha lastimado a Dios, ha provocado dolor en el corazón de Dios, pero también ha ofendido a su prójimo, ha lastimado a su prójimo, ha provocado dolor a su prójimo, a quien ha dicho amar, pero también cómo con su pecado ha destruido mucho bien, cómo con su pecado está destruyendo su matrimonio, ha destruido o está destruyendo su familia. Y a la luz de todas estas consecuencias terribles para con Dios y su prójimo y su matrimonio y su familia y esta sociedad, la persona manifiesta a Dios. Manifiesta a Dios, es decir, declara a Dios algo que ha estado oculto, pero lo hace como en forma de clamor desde lo más profundo de su corazón. Y es que, amados y amadas, cuando uno reconoce no solo sus pecados o admite sus pecados y su culpa, sino también uno reconoce las consecuencias de sus pecados, esto, óigalo bien, el reconocer esto afecta todo el ser del pecador que confiesa a Dios su pecado. Afecta todo su ser. Afecta su mente, su manera de pensar, afecta sus sentimientos, sus emociones. Pero quiero decirles que también afecta su voluntad. Y cuando pienso en esto y trato de pensar en un ejemplo de la Biblia, cómo esa confesión que nace de un corazón contrito y humillado, afecta la mente, afecta los sentimientos y la voluntad. Se me viene a mi mente aquel hombre que se llamaba Simón, a quien Jesús le llamó o le puso por nombre Pedro. ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerdan cómo estaba Jesús a la orilla del mar predicando y había una gran multitud? Y cómo Simón, después conocido como Pedro, estaba ahí junto a su barca remendando las redes. Tenía puesta su atención en la red y parte de su atención en la prédica. Jesús era un maestro, era un rabino. Siempre es un buen momento para escuchar la palabra de Dios. Vemos cómo Jesús se dirige a Pedro con una súplica, con un ruego. Y le ruega y le suplica que le permita predicar desde su barca, a lo cual Simón accede. Y luego de predicar, Jesús, óigalo bien, luego de predicar, Jesús le dice a Pedro que salga a pescar. Jesús le dice a Pedro que salga a pescar. Dice, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, ¿mi Mesías? ¿Mi Salvador? ¿Mi Señor? No, ¿qué le dijo? Maestro. Y por cierto le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Maestro, tú eres maestro. Maestro, por cierto, tú eras carpintero. Maestro, yo soy Simón. Maestro, yo soy pescador. Y por cierto, me conozco este lago como la palma de mi mano. Y toda la noche hemos estado tirando la red y nada hemos pescado. Pero bueno, como te respeto, por lo que tú dices, vamos a hacer un intento y vamos a echar la red. ¿Sí o no? Mira su manera de pensar. Mira su manera de ver a Jesús. Mira, dice, y habiéndolo hecho, echado la red, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Y qué pasa? El pescador experimentado sabe que esto no es algo natural. Sabe que esto es algo sobrenatural, ¿sí o no? Dice, ah, caray, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Tuvieron que llamar a sus compañeros para que le ayudaran porque la red se rompía. Y dice la palabra de Dios que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí. Ya no le dice maestro, le dice Señor. Un cambio de manera de pensar con respecto a Jesús. Ya no era el maestro. Ya no era el maestro de Galilea que le pidió prestada la barca y le dijo como un consejo o como, así como, ¿verdad? Muchachos, vayan a pescar, hombre. Fíjate lo que le dice, Señor, curios, mi Señor, mi dueño, mi amo, el único que tiene derecho a gobernar su vida. Mire cómo la confesión de corazón cambia la manera de pensar de la gente con respecto a Dios, con respecto a Jesús, con respecto a la salvación. Pero también cambia la manera de pensar de la persona con respecto a él mismo. Seguro estoy que cuando Simón estaba en la orilla, ¿verdad?, lavando las redes, seguro estoy que Simón, el judío, que tenía una religión, el judaísmo, que guardaba el día de reposo, que se esforzaba por guardar la ley de Moisés, que se congregaba en el templo, que oraba, que diezmaba y ofrendaba, se miraba muy bueno, ¿sí o no? No lo vemos a los pies de Jesús a la orilla, o después de que Jesús termina de predicar, ¿verdad? Que le dice, boga mar adentro. No vemos a Simón postrado delante de Jesús allá en la orilla, diciéndole, Señor, he oído tus palabras. Señor, reconozco que soy un pecador. No. No lo vemos así. Él no solo miraba a Jesús como maestro, se miraba a sí mismo como bueno, ¿sí o no? Pero cuando el corazón se quebranta ante la convicción de pecado, ese corazón contrito y humillado afecta la manera de pensar. No solo con respecto a Jesús y a Dios, sino con respecto a uno mismo. El Simón que se miraba bueno horas antes, ahora se ve un pecador. De modo que se postra ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. No solo transformó su mente, no solo afectó su mente, afectó sus emociones y su voluntad. ¿Cómo lo sabemos? Porque se postra. Oiga, un judío se postraba, o sea, no solo con su cuerpo, sino que se postraba con sus emociones. Era una posición física el postrarse, pero también era una actitud, una señal de rendición total. Su mente rendida, sus sentimientos rendidos, su voluntad rendida. Por cierto, los judíos no se postraban ante ningún hombre, primero muertos. Pero se postró ante Jesús hombre porque reconoció que Jesús hombre era Jesús Dios, ¿sí o no? Era el Mesías. Oración sin confesión, oración sin reconocer nuestros pecados, oración sin admitir nuestros pecados y nuestra culpa no es confesión. Pero también oración que nace de una mente brillante, sin un corazón contrito y humillado, no es confesión. Porque la confesión, para que sea una confesión válida ante Dios, no solo debe implicar el reconocimiento de nuestros pecados, de nuestra maldad y admitir nuestra culpa y nuestros pecados, sino tiene que salir de un corazón contrito y humillado. ¿Sí o no? Ve evaluando tu oración. Ve evaluando lo que repetiste el día que hiciste tu oración. Por cierto, ¿hubo confesión o solo fue oración? Y si tú crees que hubo confesión, ¿hubo un reconocimiento de tus pecados? ¿Hubo una aceptación de tus pecados? ¿Un admitir tus pecados y tu culpa? Y todo esto salió de un corazón contrito y un corazón humillado, ¿o solo fue de una mente brillante? Tercero, la palabra confesar aquí en hebreo, más el que los confiesa.
hace que el pecador justifique a Dios. Hace que el pecador justifique a Dios. ¿Qué quiere decir que el pecador que hace su confesión de pecados a Dios justifica a Dios? Quiere decir que esa persona en ese momento no culpa a Dios, no culpa a Dios de injusticia o de falta de amor por el justo castigo que Dios le aplicaría a esta persona por todos esos pecados que ha cometido y que no han sido perdonados. ¿Sí se entiende? La persona que justifica a Dios, esa persona no culpa a Dios de falta de amor o de ingratitud o de injusticia, cuando entiende y reconoce que el castigo que merece es un infierno eterno por haber vivido una vida de práctica de pecado. Cuando usted escucha a una persona que dice, es que Dios es tan bueno que no sería capaz de mandar a nadie al infierno, esa persona lo que está diciendo es que Dios, como es amor no, y es bueno, no es malo. Y porque no es malo, no puede mandar a nadie al infierno. Eso está mal. El que justifica a Dios, es la persona que dice, sí, reconozco mis pecados, reconozco contra quién he pecado, reconozco por qué he pecado, reconozco que soy culpable y reconozco que soy merecedor de un castigo por haber violado una y otra vez la ley de Dios. Pero también reconozco, si Dios me castigase hoy mismo con la condenación eterna en el lago de fuego y azufre o infierno, como le quieras llamar, Dios seguiría siendo un Dios bueno, aunque me castigase. Dios seguiría siendo un Dios justo. Dios seguiría siendo un Dios de amor. ¿Por qué? Porque eso precisamente es lo único que me merezco por haber vivido toda una vida ofendiendo a un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso y tan amoroso. ¿Sí se entiende? Eso es justificar a Dios. Salmo capítulo 51, verso 4. Vemos cómo este hombre David, en esa confesión a Dios, ¿qué le dice? Le dice primeramente, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido, ¿qué dice aquí? Justo en tu palabra y tenido por puro ¿en qué? En tu juicio. Lo que David le está diciendo es, Señor, yo reconozco que yo he pecado. Y no solo he pecado, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por lo tanto, tú serás justo si me condenas. Seguirás siendo justo si me condenas. Y tu juicio hacia mí va a ser puro. Algunas versiones de la Biblia lo traducen de la siguiente manera. Por eso dice, porque reconoce que ha pecado contra Dios y ha hecho lo malo delante de sus ojos. Dice, por eso dice, tu sentencia es justa. Por eso, así traducen unas versiones de la Biblia esto. Por eso, porque he pecado contra ti, tu sentencia es justa. Y tu juicio contra mí, irreprochable. Por cierto, la persona que confiesa verdaderamente sus pecados a Dios y justifica a Dios, no se va a justificar a él o a ella misma, excusándose ante las personas o excusándose delante de Dios. No se va a excusar. Recuerdo cuando una mujer vino en otro país a una consejería familiar conmigo, tenía un problema matrimonial muy serio y me habló de lo que su esposo hacía y de lo que
con lo que su esposo hacía, cómo estaba destruyendo su matrimonio. Le escuché y todo. La Biblia dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario y lo descubre. Yo pensé que no era correcto juzgar a este hombre, a este esposo, si primero no hablaba con él. Entonces me reuní en un café con él para tomarnos un café y le dije, mire, la verdad es que su esposa se me acercó muy preocupada y bueno, pues me gustaría confirmar algunas de la información que ella me dio. Y ella me autorizó, claro, ella me autorizó a hablar con su esposo para confirmar esto, por cuanto era verdad lo que ella decía, no era mentira. Digo, me gustaría confirmar, o sea, parte de la información que ella me dio de usted, de lo que usted está haciendo, y bueno, pues para ver si esto es así, cómo se puede remediar. Le dije, su esposa dice que usted hace esto y esto y esto. Él me escuchó con mucho respeto. El hombre era mexicano y me dijo, ¿sabe qué, predicador? Yo creo que mi esposa le está poniendo mucha salsa a los tacos, me dijo. No se me olvida, sí me dijo. Yo creo que su esposa le está poniendo mucha salsa a los tacos. Vi que el hombre no estaba reconociendo mucho de lo que su esposa decía. Vi que además de eso él no tenía ningún interés en platicar conmigo para que las cosas se mediaran, por cuanto es más, él ni siquiera pensaba que había un problema en ese matrimonio. Y bueno, seguí hablando con la esposa, seguí ministrándola para llevarla a Cristo, ¿verdad? Y bueno, le dije, tienes dos problemas, uno con tu marido y uno con Jesús. El problema que tienes con tu marido no lo puedes remediar tú porque en gran parte depende de lo que tu marido, quiera hacer para remediarlo. Pero tu problema para con Jesús lo puedes remediar hoy porque todo depende de lo que tú quieras hacer para remediarlo. Y la mujer dijo, es cierto, y se convirtió a Dios. A los años supe que el esposo se había convertido a Dios y dije yo, vamos a ver si es cierto. Tuve la oportunidad de estar con él y hablamos. Y en mi mente estaba aquella frase de él, es que mi esposa le puso mucha salsa a los tacos. Yo le dije, oye fulano, ¿te acuerdas cuando hace tantos años nos reunimos en un café? Oiga, sí, hombre, qué vergüenza, hombre. Oye, ¿por qué qué vergüenza? No, hombre, yo todo soberbio, todo prepotente, me dice. No, hombre, no te preocupes, le dije, para nada. Espero que eso ya haya quedado en el pasado y que Cristo lo haya perdonado. No, no, sí, como no. Entonces dije, yo voy a probar a ver si es cierto que este hombre se convirtió. Y le digo, oye, ¿te acuerdas que me dijiste de todo lo que te dije que tu esposa me había comentado? Sí, me acuerdo, me dice. Yo le dije a usted que mi esposa le ponía mucha salsa a los tacos, que estaba exagerando. Es más, que ni siquiera había un problema, que todo estaba en la mente de ella. Le digo, ¿y hoy qué opinas al respecto? ¿Sabe qué opino? Me dice, que ese día usted estaba ante el primero y más grande de todos los pecadores. Ese día usted estaba ante el peor marido que ha existido en esta tierra, ante el hombre más cruel, más egoísta, más soberbio, más vanidoso, más ingrato, más cruel con su esposa. Solo que yo estaba ciego. Pero gracias a Dios que cuando Dios me hizo entender mi condición, cuando Dios me convenció de pecado, no solo me hizo ver cómo había pecado contra Dios, sino cómo había pecado contra mi esposa. Y fíjese que yo quería hablar con usted para retomar ese día, me dice, y poderle pedirle perdón por lo que yo le dije ese día y por mi actitud. Dos cosas pude ver. Primero, que el hombre realmente estaba convertido. Y segundo, que cuando una persona confiesa sus pecados a Dios, no solo justifica a Dios, no se justifica a él mismo o a ella misma. ¿Qué dijo el rey David ante el profeta Natán cuando Natán lo confronta con su maldad? ¿Saben qué dijo? Fue culpa de Betsabé. No. ¿Qué dijo? Pequé contra Jehová. Se culpa a él. Se culpa a él. Sí, no se justifica. No se justifica. Al contrario, se culpa a él, reconoce su culpa. Dice, pequé contra Jehová. ¿Y qué dice en ese Salmo capítulo 51, verso 3 que leímos? ¿Sabe qué dice a Dios? Le dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Y qué dice aquí? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No se está justificando.
Al contrario, justifica a Dios para que seas reconocido justo en tu palabra. O como decíamos en la otra versión, por eso tu sentencia es justa. En quinto lugar, no solo justifica a Dios o no culpa a Dios, sino que se culpa a él mismo. No se considera digno de nada más que de la condenación eterna. ¿Sí me entienden? Señor, vengo delante de tu presencia para que me perdones, Señor, y me des tu salvación para ir al cielo. No. O sea, ahí no tienes una persona que se considera indigna. Ahí tienes una persona que se considera digna del cielo y está cumpliendo un mero trámite. Pedir perdón a través de una oración sin confesión para irse al cielo que se merece. Porque la gente pasa a pedirle a Dios que le perdone para que le lleve al cielo, para que le bendiga. Porque la gente no solo reclama el derecho de ir al cielo, sino que reclama las bendiciones de Dios. ¿Saben por qué las reclaman? Porque se creen dignos. Solo hay que cumplir un trámite nada más. Pase al frente o ahí en su silla, repita esta oración. Ya pase al frente o en mi silla repetí la oración. Ya cumplí el trámite, ok. Ahora yo puedo reclamar lo que merezco. El cielo, la gloria. Ya puedo reclamar lo que merezco. Las bendiciones. Nah, la verdadera confesión va acompañada de un acto de considerarse indigno o no digno de nada ante Dios más que del justo castigo. ¿Sí se entiende? Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo. ¿Quiénes la recuerdan? Levanten su mano. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, podemos leer esa preciosa historia del hijo derrochador, del hijo pródigo. Verso 18 y 19 vamos a leer. Lucas capítulo 15, verso 18 y 19. Cuando este hombre volvió en sí, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, me he portado mal, pero aquí vengo, el hambre es terrible en ese lugar. ¿Qué crees, padre? Estaba cuidando cerdos, qué horrible, por eso me vine. Y aquí estoy, padre, recíbeme como tu hijo. ¿Así dice? No, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué más dice? Lea conmigo. Ya no soy ¿qué? Digno de ser llamado ¿qué? Tu hijo. Hazme como ¿qué? Como uno de tus jornaleros. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ah, pero eso fue lo que pensó. Pero cuando llegó donde el papá, como vio que el papá llegó corriendo y se echó sobre su cuello, es decir, lo abrazó y lo besó, se quedó calladito. No fue tonto. Dijo, ay, yo pensaba decir esto, pero el recibimiento es otro. No, veamos el verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, ¿qué dice aquí? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y aquí qué dice? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confesión acompañada de un sentido de ser indigno es lo que la palabra confesar en hebreo significa. Pero como hemos visto cuánto ha faltado todo esto, reconocimiento de nuestros pecados, confesión que brota de un corazón contrito y humillado, justificar a Dios, no justificarnos a nosotros mismos, considerarnos indignos ante Dios. Todo esto como ha hecho falta cuando las personas vienen y reciben a Jesús como su Salvador, ¿sí o no? Seamos honestos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha faltado o está presente? ¿En tu vida ha faltado o ha estado presente? Si ha faltado, no fue una confesión. Y si no fue una confesión, no hubo perdón. No nos engañemos. Dios nos ha traído aquí para abrirnos los ojos, para quitarnos las vendas que el diablo nos ha puesto, pero no para que nos sigamos engañando, ¿no?
Yo quiero decirles que también la palabra confesión en hebreo conlleva una declaración o una manifestación a Dios o una confesión general de nuestros pecados, llamando sus pecados por su nombre. No es que vas a agarrar un cuaderno único de esos de 300 páginas y vas a comenzar, ok, mentiras desde los 11, 12 años, mentiras cometidas, a ver. Y a los 2 meses te encuentro y te digo, ¿cómo vamos, pastor? Ahí la llevamos. Solo vamos en el pecado de mentira, pero ya voy por el pecado de mentira del 15 de septiembre de 1992. Todavía me falta del 92 para acá, pero deme chance, ahí voy tratando de recordar todas las mentiras. O los enojos, o los pleitos, o los celos, o las envidias. Uy, hombre, Jesús viene por segunda vez, pero no ha terminado la persona. Es una confesión general de pecados por nombre. Un ejemplo de ello es la lista de pecados que encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Ahí por lo menos podemos tener un buen ejemplo de pecados por nombre. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son pecados, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Tú quieres un perfil de cada uno de estos pecados? Solicita la enseñanza que se llama de qué nos responsabilizará Dios, en donde se hace un estudio de estos pecados. Y la enseñanza de los 6 pecados ocultos, donde se hace también un estudio de algunos pecados, para que tú los oigas y puedas examinarte a ti mismo o a ti misma y puedas identificar pecados por nombre que tú has cometido en tu vida, desde los 10, 11 años hasta ese día. ¿Sí me explico? Porque si es cierto que Dios quiere que llamemos al pecado como Él lo llama y que lo veamos como Él lo ve, grave, horrible, como algo digno de ser aborrecido, pero también es cierto que Dios no quiere una confesión de pecado por pecado. ¿Cuántas fornicaciones he cometido desde entonces hasta acá? Ciertamente te acordarás de muchas veces que fornicaste, pero quizás no todas. Te acordarás de la mayoría quizás, si realmente dedicas un tiempo para la meditación seria y oras a Dios que te traiga a tu mente esos pecados cometidos. Pero lo que Dios quiere es que el hecho de reconocer que has pecado de fornicación o de adulterio, de mentira o de enojo o de celos o lo que sea, eso te quebrante por reconocer también que has pecado contra Dios y tu prójimo, que has lastimado y has ofendido a Dios y a tu prójimo, y eso te haga venir con un corazón contrito y humillado a decirle, Señor, confieso delante de tu presencia que he pecado con este pecado y este 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 y este. ¿Sí se entiende? En séptimo lugar, una confesión verdadera a Dios de pecados incluye un arrepentimiento, incluye un abandono de la práctica de ese o esos pecados. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta de lo que nuestros pecados han hecho a Dios y a nuestro prójimo, esos pecados realmente se convierten como algo horrible delante de nuestros ojos. Y no podemos hacer otra cosa más que rechazarlos, aborrecerlos, no quererlos cometer más. Pero también, en octavo lugar, y acercándonos al final, toda confesión de pecados va acompañada de una súplica de perdón. Cuando leemos nosotros, quizás con más tiempo, en la quietud de nuestro hogar, el Salmo 51, que es un salmo que nos muestra la confesión del rey David a Dios y también no solamente confiesa sus pecados, sino cuán arrepentido está
por haberlos cometido, también podemos ver que ese salmo incluye en esa confesión una súplica de perdón. Es más, cuando leemos el Salmo 51, podemos ver que el Salmo 51 inicia con una súplica de perdón. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, que dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y luego él dice, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Toda esta confesión de David no solo incluye el reconocimiento de sus pecados, no solo incluye también ese justificar a Dios y declararse él mismo como alguien que no tiene nada con qué justificar lo que hizo. También hay una súplica de perdón. Aquí mismo en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en el capítulo 7, en el verso 21 dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué no quitas mi rebelión? Dice Job a Dios. ¿Y qué dice además? Y perdonas mi iniquidad. Y cuando en la Biblia vemos aquella historia en el Evangelio según San Lucas, que ya hemos leído en el capítulo 18, en el verso 13 podemos ver cómo el publicano, a diferencia del fariseo, dice el publicano estando lejos, en señal de vergüenza delante de la presencia de Dios, dice que además no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en señal de dolor, por cierto, de un dolor muy profundo, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Dios, sé tú la propiciación o el que perdone y me lave y me limpie de todos mis pecados. De modo, amados, que confesión sin reconocimiento de nuestros pecados y admitir nuestros pecados y nuestra culpa no es confesión. Confesión que no nace de un corazón contrito y humillado no es confesión. Confesión en donde no se justifica a Dios, en donde no se le culpa a Dios de ser injusto, de ser falto de amor, de no tener amor. ¿Por qué? Porque Él, como juez justo, nos tiene que castigar. Esa no es confesión. Confesión en donde la persona sí se justifica a ella misma. Es que lo hice por esto y esto y esto, Dios. No es confesión. Confesión donde la persona se cree merecedora de algo, merecedora del cielo, de las bendiciones de Dios, y lo único que tiene que hacer es hacer un mero trámite de repetir una oración y ya, recibir lo que según él o ella merecen. Eso no es confesión. Confesión donde no hay un sentido de indignidad, de no merecer nada más que el infierno eterno. Esa no es confesión. Una confesión de, si acaso te ofendí, Señor, perdóneme. Una confesión donde no se reconoce de manera general los pecados, pero a los pecados se les llama pecados por nombre. Esa no es confesión. Pero también una confesión donde no hay arrepentimiento no es confesión, y una confesión donde no hay súplica de perdón no es una confesión completa. Ahora, ¿qué mueve a la persona a hacer esta confesión? ¿Qué mueve a la persona a hacer todo esto que he dicho? Una sola cosa. ¿Saben cuál es? Que aunque se considera indigno o indigna de la misericordia de Dios, cree que Dios, a pesar de que él o ella son indignos porque han pecado tanto contra Dios, porque han sido tan malos, pero Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso,
Dios es un Dios que puede y quiere perdonarles si ellos confiesan sus pecados a Dios y los abandonan creyendo en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sí se entiende? Por tanto, además de todo esto, la confesión, para que sea confesión verdadera, debe de ir acompañada de esa confianza que, aunque no se merecen nada de parte de Dios más que el castigo eterno, Dios puede y quiere perdonarlos. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 9, y ya con esto terminamos. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 9, yo quiero que tú leas toda la oración de Daniel. Ahí en el capítulo 9, desde el verso 1 en adelante en tu casa. Pero yo quiero centrarme en el capítulo 9, en el verso 9, en donde Daniel, después de reconocer los pecados del pueblo, ¿sabes qué dice? Dice, de Jehová nuestro Dios es ¿qué? Es el tener misericordia. ¿Y el qué? Y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. O sea, la persona dice, no merecemos nada más que el castigo. Pero, de Jehová nuestro Dios es el tener ¿qué? Misericordia. ¿Y el qué? Y el perdonar. Aunque contra él nos hemos rebelado. Amén. ¿Sí queda claro lo que es hacer una confesión a Dios? ¿Sí queda claro ahora lo que Dios quiso decir cuando nos dice en ese Proverbios capítulo 28 verso 13, mas el que confiesa sus pecados? Y luego dice, y se aparta o los abandona, alcanzará misericordia. ¿Sí queda claro lo que Dios quiso decirnos cuando nos dice, mas el que confiesa sus pecados? ¿Sí queda claro? Ahora bien, esto no tienes que contestarlo en público, pero es entre tú y Dios. Tú que has hecho la oración de aceptar a Cristo y que por eso crees que ya eres un hijo o una hija de Dios y vas al cielo. Cuando hiciste esta oración, sé honesto, sé honesta, ¿hiciste una confesión como esta o solo repetiste una oración? Recuerda, tu vida eterna está en juego. Y no solo tu vida eterna, la vida eterna de tus seres queridos. Porque si tú estás engañado, ellos también van a estar engañados. Y si tú te vas al infierno por tu engaño, ellos también, creyendo tu propio engaño, se van a ir al infierno. Cuando hiciste esa oración, hiciste una confesión como esta o con estas características, óyelo bien, o solamente repetiste una oración. Quizás tenías muy buena intención, óyelo bien. No dudo que tu intención haya sido mala cuando alguien te instruyó a repetir una oración como el medio para ser salvo, para obtener el perdón. No estoy dudando de tu intención. Quizás tu intención era buena, pero la instrucción fue mala. La intención tuya era buena, pero la instrucción que te dieron fue mala. Te dijeron, nada más repite esta oración y tú la repetiste y te confiaste. Pero Dios te dice hoy, confesar tus pecados no solamente es repetir una oración, es todo esto que hemos visto, punto por punto, paso por paso. Y aquí la pregunta es, ¿fue una oración o una confesión? Si solo fue una oración, perdóname, estás tan perdido o tan perdida como el día que lo hiciste. No importa si fue hace un año, 10 años, 40 años. Estás tan perdido o tan perdida como el día que hiciste la oración sin confesión. Pero Dios te dice hoy, ok, ¿estás dispuesto a no encubrir más tu pecado? Sí. ¿Estás dispuesto a confesarlos a mí? Sí. Ok, esto es lo que yo demando. Esta es la confesión que yo demando. Esta es la confesión que yo recibo. Por cierto, no vas a ser salvo por hacer esa confesión. Vas a ser salvo por la fe en la persona de mi Hijo amado, Jesús, que es Señor y Salvador de todos los que creen. Pero para ser salvo por la fe en Jesús,
primero tienes que confesarme tus pecados. Porque el que confiesa sus pecados primeramente y se aparta con fe en Jesús alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para que Dios te está dando la oportunidad de examinarte y de entender qué pasó en ese entonces cuando hiciste la oración a la luz de lo que has aprendido hoy. Para que tú realmente puedas hacer una verdadera confesión a Dios. Acompañando tu confesión con un reconocimiento de tus pecados, con un admitir tus pecados y tu culpa, con un corazón contrito y humillado que justifica a Dios y no se justifica a sí mismo, que se considera indigno de cualquier misericordia de Dios, aún del aire que respira se considera indigno, del agua que toma, del plato de comida que se come, se considera indigno. Pero también con una confesión general de pecados, arrepintiéndote, apartándote de ellos con la ayuda de Dios y su poder por medio de su Santo Espíritu y suplicándole perdón, porque aunque estás seguro o segura de que no te lo mereces, Dios puede y quiere que perdonarte. Amén. Si no lo has hecho, hoy es un buen día para ello. Si no lo has hecho, al salir de aquí, ve a tu casa, busca un lugar a solas y empieza a hablar con Dios. Empieza a hacer por primera vez en tu vida una confesión de pecados a Dios, suplicándole finalmente misericordia, pidiéndole perdón y creyendo que Él puede y quiere perdonarte. Y yo te garantizo que si haces eso hoy, va a suceder lo que no sucedió cuando hiciste la oración de aceptar a Cristo sin confesión. Va a haber gozo en los cielos por causa de que Dios ha perdonado tus pecados. Amén. Pero eso no depende de Dios, no depende de mí. ¿De quién depende? De cada uno de ustedes. De que hoy sean serios, tomen con seriedad esto que Dios les ha enseñado y lo pongan por obra en su casa, en un lugar tranquilo, apartado. Tomen el tiempo que sea necesario, pero háganlo. Amén. Para honra y gloria de Dios y por amor a sus almas, háganlo. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque en tu gran amor y misericordia enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, lo resucitaste con poder, Señor, como una señal de que habías recibido su sacrificio. Lo habías recibido, Señor, como el sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados. Pero también te doy gracias por cada persona que hoy ha escuchado esta enseñanza. Y te ruego, Señor, que cada persona aquí pueda ser honesta y valiente para reconocer si es que solo hicieron una oración sin confesión, que no sirvió para nada, Señor. O si realmente hubo una confesión como esta que tú demandas de nosotros para perdón de pecados por la fe que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Señor, aquellos que sean valientes y honestos para reconocer que solo hicieron una oración sin esta confesión, porque fueron instruidos equivocadamente, pero en su corazón había la intención, el deseo de hacerlo. Señor, vuelve a poner esa intención de hace un año o los que sean. Vuelve a poner esa intención, ese deseo, ahora que tú les has instruido correctamente, para que hagan una confesión verdadera y sean salvos por la fe que es en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, Padre. Yo te lo ruego, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.